esa venida de Él. Amén. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias. Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 7. Esdras 4, 1 al 7. Cuando lo tenga me dice un poderoso amén. Muy bien, gracias. Dice así la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Unas 157 personas fueron asesinadas en ataques en comunidades cristianas en Middle Belt, Nigeria, el pasado mes de abril, que era la temporada de la Semana Santa. Ataques específicamente yihadistas, o sea, por el Islam, fueron muertos, fueron asesinados, solamente del mes de abril. No estoy hablando del comienzo del año, porque si nos vamos a esto, la cifra es más grande. Y fueron muchísimos secuestrados. Hermanos, esto nos arroja un dato importante que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, y que usted tiene que prestar atención a esto, porque realmente existen enemigos de la fe. Hay enemigos de la fe cristiana, hay persecución. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar alertas y atentos, porque dice la palabra de Dios que el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Dejemos esa infancia y ese pensamiento que todo está muy bien. Hermanos, tenemos una lucha espiritual y tú debes saber que hay enemigos de tu fe que quieren evitar que tú edifiques tu alma. Yo te hago una pregunta. Cuando vemos en este contexto que acabamos de leer, el versículo 1, que dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad, ¿qué dice? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué iban a hacer? Edificaban. ¿Cuándo llegaron los enemigos entonces? Cuando se motivaron a edificar el templo de Dios. El templo de Dios es una representación de adoración para Israel. Cuando estaba derribado, su fe también estaba así derribada. Y para darle un poco de contexto, cuando el pueblo de Israel decidió cometer el tremendo pecado de la rebeldía, adorando a otros dioses y siendo idólatras, el Señor los mandó 70 años de cautiverio a otra nación llamada Babilonia. Y había toda clase de maltratos en este lugar por causa de ese pecado. Dios lo había permitido. Una vez que pasaron estos 70 años, hubo como un tipo de avivamiento, como una chispa de querer volver otra vez a edificar el templo para la adoración a su Dios. Había esa llama en lo interno de tu corazón. De la misma manera nosotros, cuando ya pasamos un tiempo donde muchas veces hemos estado pecando y haciendo lo que a Dios no le agrada, hay un momento que tú dices: yo quiero buscar a Dios. Ya sea si te ha pasado mucho tiempo como cristiano dormido sin hacer nada y deseas en tu corazón buscar a Dios de verdad para edificarte, déjame decirte que es allí donde empieza tu verdadera lucha espiritual. Y van a haber enemigos de tu fe. Enemigos de tu fe. Y debes aprender a cómo actúan, cómo trabajan, para que te des cuenta cómo enfrentarlos.
El día que tú dices, yo quiero leer la Biblia, ese día te da sueño, ese día te llama todo el mundo, el día que quieres ganar almas, el día que quieres venir a la iglesia, el día que decides servir a Dios, entonces se desatan, como así dicen, los demonios en contra tuya. Hermanos, no tenemos lucha otra vez con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, cuando decides vivir para Dios, la oposición no se tarda. En el versículo 2 de nuestro pasaje podemos ver que vinieron a Zorobabel los enemigos del pueblo, ¿verdad? Y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. ¿Cómo así? Los enemigos aquí se quisieron presentar como aliados, se quisieron presentar como uno de ellos, se quisieron pasar como amigos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado cuando hay personas que quieren supuestamente ser tu amigo, pero realmente no van a ayudar a tu fe. En el momento que tú te decides buscar a Dios y ser fiel, vendrán personas que querrán ser tus aliados, pero realmente son tus enemigos. No todo lo que te dicen que te quieren ayudar realmente están contigo. No todo aquel que quiere ser tu amigo tiene una buena intención. Estos que venían con Zorobabel, que eran enemigos, que así lo describe la Biblia, eran un pueblo que estaba lejano, que recibieron alguna enseñanza en Segunda de Reyes a 17:33, no tiene que ir allá. Eran unos mezclados ahí que también escucharon doctrina por sacerdotes y entonces quisieron como sumarse, pero tenga cuidado, fue un intento de engaño por el hecho de que estaban edificando el templo. No venían a ayudar, sino a corromper desde adentro la intención de corazón que tenía el pueblo. Querían participar, pero no tenían un corazón correcto delante de Dios. Hermanos, los enemigos muchas veces no te atacan de frente. Son silentes y se hacen tus amigos con la intención de dañarte. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo denuncia a obreros fraudulentos, personas que inclusive tienen malas intenciones y se introducían a las iglesias con la intención de dañar lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15. Yo no quiero que nadie se me ofenda, pero muchas veces de repente el pueblo de Dios está creciendo y se suman personas que lo que hacen es dañar ese crecimiento. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, porque hay enemigos de nuestra fe, enemigos de la cristiandad. A veces se pueden vestir como creyentes, como siervos de Dios, pero en verdad, ojo, porque lo que vienen es hacer un gran daño. En 2 de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, ¿están conmigo, hermanos? Obreros fraudulentos. ¿Y qué hacen estos obreros fraudulentos? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay personas que se transforman como cristianos, que quieren hablar como cristianos, pero no lo son. Al contrario, son fraudulentos. Se meten para engañar y dañar. Y cuando se está edificando la fe en Cristo, entonces se convierte en un gran problema. Dañan la obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, especialmente los pastores. Siempre velamos quién llega, de dónde usted viene, qué usted quiere. Nosotros preguntamos por qué viene de un lugar a otro. Deme carta de referencias. Llamamos a otros siervos de Dios para saber y preguntar por qué se está yendo gente de tu iglesia. ¿Cuál es el problema? Porque a veces el asunto es que no son obreros, son gente fraudulenta que viene a dañar y a corromper y a crear disturbio. Entonces, hermanos, eso pasaba
cuando estos del otro lado del río querían venir a edificar. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y una de las cosas que debemos aprender es al identificarlos, tener discernimiento espiritual, tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos somos a veces demasiado bonachones. A todo decimos que sí. Te ayudo a esta cosa. Ay, pero claro, qué lindo, viene a servir. Imagínense usted construyendo, que viene un conjunto de hombres, queremos poner bloques con ustedes, queremos hacer esto con ustedes, y usted de bonachón, ay, sí, venga. No, tenga cuidado. Tenga discernimiento de quién es el que viene, de dónde viene. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y no todo el que dice ser tu amigo es tu amigo. O te va a ayudar en tu fe cuando decides crecer. Discernimiento. En el versículo 3, Zorobabel y los líderes, cuando los enemigos quisieron acercarte, mira la respuesta. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. No nos conviene. Los rechazaron y no negociaron. Entendieron que la obra de Dios no se mezcla con lo impuro. Una de las cosas que nos cuesta como cristianos es aprender a decir que no. Nos cuesta. Nos sentimos mal cuando inclusive alguien nos da una mano para una ayuda y decimos no gracias. Acuérdese que cuando está trabajando la obra del Señor es algo que es exclusivo. Es una relación entre tú y Dios. Debes aprender a rechazar a estos enemigos. Hablábamos en el punto anterior de que a veces hay obreros fraudulentos, falsos hermanos. Y déjame decirte que espiritualmente hablando, también son enemigos de tu fe. Y tienes que tener cuidado. Otra vez, el discernimiento espiritual. ¿Por qué? A veces hay creyentes mundanos que te invitan a cosas mundanas, que te invitan a algo, a una actividad, o te sacan afuera, pero realmente no es para tu edificación, sino para tu perdición. En el momento que decides cambiar tu vida para el Señor. Hermano, si te están invitando a una borrachera, no vayas, eso no es un cristiano. Si te invitan a un lugar dudoso donde hay diferentes ambientes, pero hay un ambiente mundano, que tú saliste de allí y estás batallando, no vayas. Aprende a decir que no. Aprende a concentrarte en que Dios está edificando también algo contigo, que estás trabajando, y muchas veces la ayuda que te quiere mostrar no es una ayuda, es un estorbo para tu crecimiento. Por eso, hermanos, debes estar espiritualmente abierto y estar firme con tus convicciones. Hay cosas que no son negociables en tu fe, amén. No son negociables. A veces hay situaciones donde yo sé que quizás no hay trabajo, o hay una situación donde estás en crisis y se abre una puerta. Hermano, a veces tenemos que tener la gallardía de decir: mira, el domingo es un día sagrado para mí. Y si hay una emergencia, yo te puedo apoyar un domingo, pero yo no voy a hacer costumbre que cada domingo no ir a asistir a mi fe y a edificar mi corazón en el Señor. Hermanos, debemos generar convicciones como estas. Convicciones como: mira, hay algo que yo me propuse, yo no voy a este lugar, yo no hago tal práctica, esto a mí me hace daño. Mira, si nos vamos a juntar, por favor, aprende a tener convicciones. No te juntes con los chismosos. Hay gente que nada más te llama para decirte algo que va a sentirte triste por tu fe. Tú estás contento, ¿sabías lo que le pasó a fulano de tal? Ya viene con un chisme. Entonces en la carne tú estás por querer oír, pero tú sabes que te va a afectar. Aprende a tener convicciones. No, nomás no me hable de eso, vamos a orar por tal persona. Y de esta manera tu fe no es estorbada. Bueno, estoy hablando de en medio de nosotros. Tener discernimiento y sabiduría. Decir no también es algo espiritual. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Y en esto voy a entrar por un pasaje que tengo aquí, Deuteronomio 7, 3 y 4. Deuteronomio 7, 3 y 4. Enemigos de la fe. Prácticas que a Dios no le agrada, que te estorba. Cosas
que parecen buenas pero no lo son. Tenemos que tener mucho cuidado. Otra vez, tenga convicción. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a conquistar otras naciones, había una tentación muy grande de parte de los israelitas hacia esos pueblos. Y el Señor se lo advierte. Y se lo advirtió en el Antiguo Testamento y ahora se lo está advirtiendo y también en el Nuevo Testamento. Tengo otro pasaje. ¿Están conmigo, hermanos? Deuteronomio 6:14 dice, 7, 3 y 4. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice, y no, ¿qué dice? Emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a quienes, dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El pueblo estaba tentado a casarse al lugar donde iba a conquistar, y Dios decía, no, ustedes están edificando su fe. Esas mujeres que tú te vas a apasionar, las vas a ver bella, van a estorbar tu fe. Ay, pero que son buenas. Ay, no. Dios dice que no. Porque hay una consecuencia, y es que va a desviar tu edificación. Dice el Señor claramente, ¿por qué no? Porque realmente desviará tu corazón. Lo mismo advierte el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:14. Usted se lo sabe. Dice 2 Corintios 6:14. Hermanos, cuida tu fe. Identifica a los enemigos. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay decisiones en tu vida que pueden dañar tu fe grandemente. Y hay que obedecer a Dios y su palabra. Pastor, pero es que es tan linda la muchacha. Lo único problema es que no es cristiana. Qué bonito, lo único, no es cristiana. Qué detallito, ¿eh? Ay, el muchacho es muy bueno y parece bien, pero no es cristiano, lo único que le falta. Pero él es bueno. ¡Ey! No, dice la Biblia, no te unas. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Punto. Tú debes aprender a tener tal convicción que tus emociones están basadas en tu convicción. Amén. Que tienes que dominar y controlar tus impulsos. Porque a veces está muy bonita la muchacha, muy bonito el muchacho, pero es lo que te presenta en tu cara delante. Dios es sabio. Si te dice que no, es que no, porque después de los 2, 3 años te vas a dar cuenta que te casaste con un hijo del diablo, con una hija de Satanás. Si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Por más bueno que se vea, por más bueno que ella se vea, dice la palabra del Señor que va a desviar tu corazón y tu crecimiento. Y a veces suena cruel, pero es que a veces se meten en una relación de 2, 3, 4 meses y le informan al pastor después. Y la excusa es que son buenos. No, vámonos a la convicción de la Biblia. Estás edificando tu fe. Estás construyendo tu vida espiritual. Va a haber enemigos y obstrucciones que van a tener, que te van a tronchar tu crecimiento y los propósitos de Dios en tu vida. El creyente debe aprender a poner límites, aunque eso traiga conflicto. ¿Sabe usted? A veces las convicciones y las decisiones que yo tomo como cristiano vendrán con consecuencias. Mira, tienes que firmar aquí este curso para que reconozcas que realmente si alguien en la empresa le dice que le llamen él, tienes que llamarle él sí o sí. Yo no voy a firmar eso. ¿Ok? Lo siento, si él tiene un problema o ella tiene un problema mental de que es una mate plátano, yo no tengo ese problema. Es una persona. No, que él es un teria. Tiene que, en vez de llamar su nombre, hágale. Estos muchachos ahora que se creen perros, los terian. Ahora hay un asunto que tú tienes que aceptar eso. No, señor, usted es una persona, usted es un perro.
Usted no es chivichivi ni boca negra, usted es una persona, y yo no voy a afirmar eso porque son mis convicciones, van a tener consecuencias, te pueden botar el trabajo, pero tus convicciones están intactas, porque a veces comprometen tu fe, y debes aprender que eso, hermanos, es parte de la persecución cristiana que nos asedia. En el versículo 4 dice que, pero el pueblo de la tierra intimidó. El pueblo de la tierra, entiéndase, son los enemigos, estaban del otro lado del río. Por eso dice, pero el pueblo de la tierra, en el versículo 4, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Usan el miedo como arma. Si no haces esto, esto y esto te pasará. En el trabajo, inclusive en tu propia casa, va a haber enemigos. Inclusive tu papá y tu mamá. Algunos tuvimos aquí oposición incluso de la familia cuando nos convertimos. Cuando venimos a la casa de Dios y venimos a edificarnos, a sentirnos alegres y contentos, hay personas que cuando se convierten al Evangelio, hay familias que lo desterran. ¿Sabe usted? Ya tú eres convertido, no eres mi hijo. ¿Le dicen así? Y le dicen, óyeme, ¿cómo es que tú te hiciste aleluya? Hermano, que usted bendiga, gracias. En verdad. En una ocasión mi papá me dijo, óyeme, ¿y cómo que tú te metiste a tiempo completo a la iglesia? Está bien, vive ahora de los feligreses. Y después a los meses me dio $500 para el primer viaje misionero. Bendito sea Dios. Como Dios transforma el corazón. Pero hermanos, no te dejes intimidar. La obra de Dios continúa. Estos enemigos de la fe buscan cansar al creyente de alguna manera con presión constante que produce algo natural, desánimo. Este mismo pasaje es un pasaje paralelo de la edificación del templo, también en Esdras y en Nehemías. Y parte de la estrategia era como tratar de atacar para sofocar mientras trabajaban en la obra. Hermano, la obra no se puede detener en ti. Sigue edificando, no te desanimes. La Biblia dice que vas a recibir ataques, que vas a recibir persecución. No te desanimes de tus enemigos. Nehemías 4:10, no tiene que buscarlo, dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermano, no te canses. No te canses, continúa. Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayes cuando tienes una oposición. No le des tregua a tu enemigo, no le demuestres miedo. Dios está con nosotros y si empezamos a edificarnos, la batalla espiritual comienza. Dios nos va a respaldar. Amén. Dios te va a respaldar. Y te va a salir un enemigo por acá. Estos enemigos estaban buscando 1001 para desanimar a estos edificadores, que lo hacían con la motivación de adorar a su Dios después de 70 años. Me da mucha pena cuando hay creyentes que vienen de un largo tiempo de la fe dormidos y de repente deciden servir a Dios, y cuando se levantan a servir, ¿cuánto ataque reciben? Como para que se vuelvan a desanimar. No te desanimes. Adelante en Cristo Jesús. Muchos dejan de servir a Dios no por pecado grave, sino porque a veces se cansan de tanto ataques. No te canses. La Biblia dice que el Señor te dará fuerza como a fuerza de las águilas. No te canses. Hermanos, estos enemigos son incansables. Ellos mantienen el ataque vez tras vez, vez tras vez. En el versículo 5 y 6 no se conformaron con querer atacar y mandar cartas a varios funcionarios del imperio de aquel entonces. ¿Están conmigo? Mira hasta dónde llegaron ellos. O sea, cuando los intimaron, los intimidaron, no valió esa intimidación, pues se fueron a llevar cartas a gobernantes competentes para detener la obra. Y dice versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Cuando cambiaban los gobiernos, ellos también cambiaban la estrategia. Hermanos, los enemigos no se van a cansar. ¿Sabe usted? Los enemigos no se van a cansar. La oposición de los enemigos son
persistentes. No fue un ataque momentáneo. A veces te atacan y descansan, pero hermanos, ten pendiente de que ellos son persistentes. Usan todos los recursos contra ti, contra nosotros. Usan leyes, usan dinero. El soborno. ¿Sabe lo que es el soborno? El soborno es pagar para que se levante una calumnia para deshacer algo que es la verdad. ¿Sabe usted? Eso es lo que es sobornar. A veces tus enemigos no van a pagar dinero para sobornar, pero pueden inventar calumnias para afectar tu crecimiento. Cuidado. Ten cuidado. Es increíble cómo el enemigo no descansa, pero el creyente tampoco puede descansar. Tiene que tener en cuenta, hermano, que no te agotes. A nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, también sobornaron a los soldados de aquel entonces. ¿Se acuerdan en Mateo 28, 11 al 15? Donde la resurrección mandaron un grupo de soldados para velar la tumba. Y sin embargo hubo la resurrección, que fue la verdad. Y para no fortalecer esa fe, como eran enemigos y no había forma de contradecir, porque ellos lo habían visto, hermanos, se dieron los religiosos la tarea de pagar para que se levante un rumor, una mentira de que realmente resucitó. Hermanos, eso pasa con nosotros. Al día de hoy, muchos tienen confusión con esto. Pero mira hasta dónde llegan nuestros enemigos. A sobornar por la verdad. Hay personas que te van a calumniar. No te desanimes. Es persistente. Hermanos, los enemigos distorsionan la verdad. En el versículo 7 de nuestro pasaje dice: también en días de Atarjerjes escribieron a Bislam, Miltrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Atarjerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Estaban mandando acusaciones falsas de que se estaban sublevando, que se lo dejaban construir, era para no pagar impuestos, era para poner su propio rey, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, otra vez te digo, nos van a calumniar, nos van a levantar falsos, y no van a descansar hasta que busque inclusive dañar nuestro testimonio. Y ahora no se cansa. Si vamos a Apocalipsis 12:10, voy muy rápido. Apocalipsis 12:10. Y este es nuestro enemigo mayor. ¿Sabes cuál es tu enemigo mayor? Nuestro hermano en Cristo. ¿Sabes cuál es tu enemigo mayor? Satanás, que usa sus súbditos para contradecir tu fe, para perseguirte. Es tu verdadero enemigo. Mira que dice aquí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Y cuándo los acusaba? El enemigo no cesa. ¿Cuándo lo acusaba? De día y de noche. O sea, constantemente estamos siendo observados, vigilados. Ahí está el cristiano. Esos enemigos están pendientes de lo que tú haces, lo que tú dices, dónde te equivocas. Están dispuestos a cambiar el contexto simplemente para hacerte quedar mal. Por lo tanto, hermano, abramos los ojos. Cuidado con lo que dices, que muchas veces inclusive nos usan decir, quieren que digamos una verdad para que esté en contra de nosotros. Estar callado no quiere decir que tú estás hablando mentiras. Así que guárdate y sea astuto frente a tus enemigos, porque Satanás está pendiente a nosotros de día y de noche para acusarte. ¿Cómo responder a esto entonces? ¿Cómo responder a los ataques de nuestros enemigos? Al ataque de Satanás. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos da un punto importante frente a los ataques de Satanás. Santiago 4:7, ¿qué dice, hermanos? Mira lo que dice: para soportar el ataque del enemigo y las calumnias. Someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice enfréntalo,
Dice, sométete a Dios primero bajo la cobertura de Dios, siendo obediente, haciendo lo que tienes que hacer, actuando con convicciones, diciendo que no lo que tienes que decir que no, y Dios te va a proteger, te va a cuidar. El diablo verá esto y huirá de ti, huirá de vosotros. Hermanos, Satanás no se cansa cuando dice día y noche. La fórmula día y noche significa que es algo constante. Usted y yo debemos ser constantes también. Y se nos dice y se nos instruye también la palabrita día y noche para que estemos atentos en todo momento. ¿Qué le dice Dios a Josué cuando reemplaza a Moisés? Cuando sucede a Moisés, ¿qué le dice? Él sabe lo que se va a enfrentar. Te vas a enfrentar y vas a tener enemigos en el mismo pueblo. Te vas a tener enemigos peleando fuera. Vas a tener enemigos en todo momento. Ahora, ¿qué le dice Dios a Josué? Capítulo 1, versículo 7. Usted se lo sabe. Josué 1:7. Estamos siempre buscando la palabra de Dios para justificar los puntos que le estamos diciendo. Por lo tanto, no se me canse de buscar los versículos. Es importante que cuando te sientas abrumado, hay enemigos alrededor, estás lleno y acusado día y noche, la Biblia le dice a Josué, y te dice a ti, y me dice a mí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? En lo que el diablo me acusa, yo también estoy metido en Dios. No solamente leyendo día y noche, sino también poniendo por obra lo que este libro dice. No solamente leyendo, ojo, que hay piensas que hay cosas que hay creyentes que hacen, les pasa cosas y creen que hay un conjuro especial que cuando comienzas a leer la Biblia se va. No, es ponerlo en práctica. Leer la palabra del Señor, orar en todo momento, encomendarte a Dios, pero haciendo lo que exactamente dice el libro, contrarrestando. El enemigo de nuestras almas es Satanás. El enemigo de Cristo es Satanás. Al mismo Jesús, cuando fue al desierto para orar, ¿se le presentó quién? El diablo. Chamuco, no el diablo. Y es importante que lo conozcas para que sepas quién es tu enemigo y cómo actúa, cómo te quiere intimidar, cómo te quiere calumniar, todo lo que usa para dañarte, porque entonces puedo saber cómo contrarrestarlo. La Biblia dice que Jesús, cuando Satanás lo quiso provocar y vino como a enfrentarlo, no dijo, yo soy más fuerte que tú, yo te aplasto porque soy Dios. No, la Biblia dice, óyeme, convierte esta piedra en pan porque tú estás pasando hambre. No, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se contrarresta el enemigo, con palabras. Tienes que tener una relación con tu Biblia para que sepas qué hacer en cada momento. Es la instrucción tuya. Cuando comienzas a hacerle un sinnúmero de ofertas, como a ti y a mí nos van a hacer para elevar nuestro ego, para que tú alcances riquezas. No dice así la Biblia. Solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no quiero servir al dinero, a la riqueza de este mundo, así que vete con tus reinos por allá. La Biblia dice esto. ¿A eso que se refiere, hermanos? Y esto es lo que debes hacer con tus enemigos. Resistirlos, resistir al diablo, los ataques, las tentaciones. Poner en práctica lo que la Biblia dice con convicción y pararte firme en el Señor, poniendo en práctica lo que ya tú sabes de la palabra. Por eso es importante que vengas para alimentarte. No es un día más, un fin de semana largo para venir a cumplir. Es un asunto de mi preparación en la palabra para ir allá afuera y tener fuerza frente a los enemigos. Hermanos, el mundo no nos quiere. Sáquese de la cabeza que el mundo es tu amigo. Tenga cuidado. No, son amigos de los cristianos, pero son cristianos. No son tus amigos. La Biblia dice en Juan que si el mundo me aborreció a mí, a vosotros también os aborrecerán.
Tengamos esto bien claro. En Mateo 5:11 nos dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, son ataques del enemigo. Estos hijos de Satanás del otro lado del río comenzaron a atacar, a mandar cartas, a usar la política, a mandar persecución, a crear chismes del pueblo que estaba edificando. Buscaron, se supone que eran los que querían ayudar a edificar, Mira lo que eran sus amigos. Al final, ¿quién eran? Sus verdaderos enemigos. Aprendamos esto nosotros también. Van a haber ataques de todos lados, de todas formas. El creyente fiel debe mantenerse firme frente a las críticas, frente a las calumnias, pero actuando con firmeza y convicción, y que su conducta muestre su fe. Amén. Porque cuando tú dices algo mal de alguien, pero cuando tú lo ves en la práctica que no es así, eso se diluye. ¿Y cuánto cuesta a veces borrar una calumnia? Porque hay un momento que se crea la duda con alguien cuando dicen algo mal de ti, que a veces tu palabra no basta para decir es mentira. Las acciones valen muchas veces más que 1000 palabras. Es por eso que la conducta es importante para dar testimonio de tu verdadera fe, y que lo que se habla de ti es mentira. Por lo tanto, hermanos, mantengamos nuestros ojos abiertos, porque tenemos enemigos de nuestra fe por todos lados. Entendamos que nosotros tenemos un propósito. Este pueblo quiso edificar este templo. El pueblo del cautiverio entendía que necesitaba un lugar para adorar, entendía que su fe debía ser restablecida. Tú que estás sentado por mucho tiempo, por muchos años, y no estás haciendo nada para el Señor y te animas a hacer algo, anímate. Y no importa lo que digan, busca al Señor y edifica tu fe, pero ten en cuenta tus enemigos. Ten en cuenta que vas a tener oposición grave y ferviente delante de ti. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro nos enseña de que nosotros vamos a padecer persecución, vamos a pasar por pruebas, pero realmente, hermanos, nosotros debemos estar firmes en el Señor, porque Él nos guarda y nos libra. Debemos encomendar todas nuestras causas a Él. En el versículo 14, desde el 12, Primera de Pedro capítulo 4, 12 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por el cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendito sea Dios. Vendrán pruebas para servir. Yo te motivo que no veas a tus enemigos, ve al Dios tan grande que tienes. Porque estos padecimientos vienen por añadidura, vienen para ayudarnos a servir mejor. No te desanimes con las calumnias, no te desanimes con el chisme, no te desanimes con las personas que están cerca, que te quieren supuestamente ayudar y lo que te están es dañando. Guarda tu corazón y entiende y enfócate en el enemigo real. Cuando ves una persona que está siendo manipulada, ve al verdadero que está atrás. ¿Sabe usted que cuando se dice que no lucha contra sangre y carne, es que sangre y carne son las personas? Hay personas que están siendo manipuladas e influenciadas por el mismo Satanás, por espíritus inmundos, para destruir tu fe, para evitarte que tú crezcas. Entonces, guardémonos en nuestros corazones de aquellos que realmente quieren hacernos mal, y abramos nuestros ojos en donde quiera que estemos. Yo no estoy hablando de nadie particular, estoy diciendo que en toda su vida cristiana, porque si usted no está activo en el Señor, realmente no va a haber muchos enemigos de usted, porque usted no está haciendo nada para Dios. Yo hablo a los que quieren hacer algo, quieren desarrollar su fe, han decidido edificar,
para Dios, y al final, cuando comienza, ahí vienen los ataques. Es a esos que me refiero. Y si hay alguien aquí que ha pensado esta semana hacer algo para Dios, ánimo, que aunque tengas enemigos, Dios está contigo. Dios está de tu lado. Dios está de acuerdo con nosotros. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice su palabra. Termino con esto, hermanos. Los enemigos de la fe se disfrazan para desanimarte, para derrumbarte. Ellos se organizan para acusarte, para intimidarte. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que mayor es que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Oremos por los hermanos de Nigeria, que de verdad es difícil estar en un lugar donde constantemente deben estar sembrando, y atentos para que no se les roben la siembra. Atentos a los que vienen a venir con destrucción e intimidación para salir corriendo. Me gustó mucho un pastor en esa semana que habló: nosotros no nos rendiremos a Satanás, porque el Islam no es de Dios, es de Satanás. Nadie tiene por qué matar a alguien que no sigue su propia fe. Eso no es de Dios. Tú nunca vas a ver a un cristiano: o te conviertes o te mato. Eso no lo hacemos nosotros. Aunque alguien en un tiempo de la supuesta fe cristiana andaba matando gente si no confesaban a la iglesia. Y eso es una perversión. Eso no es de Dios. Nosotros usamos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado y la gente se convierta sola. No obligamos a nadie. Por lo tanto, ese pastor decía: no nos vamos a convertir. Nos pueden matar, pero las almas pertenecen a Cristo Jesús. Tenemos enemigos en la fe. Así que, hermano, te animo, porque es posible que se desate una gran persecución en cualquier momento, y tú debes saber quién es tu amigo y quién no lo es, y de qué forma contrarrestar esas amenazas que nos van a llegar próximamente. Mantengámonos firmes. Yo te hago una pregunta: ¿has bajado la guardia? ¿Te estás desanimando? ¿Estás discerniendo correctamente lo que está influenciando en tu vida? ¿Has discernido qué me está evitando desarrollar mi fe? Es un enemigo también. Hay un vicio en tu vida que no has dejado. Hay un pecado que es un enemigo mortal para tu edificación. Comienza a ponerlo delante de Dios y arrepiéntete de eso. Dice la Biblia: el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, esa esclavitud te evita que tú como que subas al siguiente nivel. Quieres subir, pero tu pecado está ahí en tu corazón. Debes arrepentirte, dejar ese pecado y avanzar con la edificación, con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este grupo de hombres y mujeres que fueron a construir este templo fueron decididos a construir en el nombre de Jehová el templo donde iban a adorar, y se desprendieron de muchas cosas, incluyendo de sus familias. Óigame bien lo serio que es: sus familias. En lo adelante usted puede leerlo, como ellos dijeron que ustedes se comenzaron a casar con personas inadecuadas, ensuciando y llevando impurezas como Dios lo había prohibido. Deben dejarlas, despedirlas y seguir trabajando la obra del Señor y hacer otra vez el pueblo santo a Dios. Lo hicieron. Wow, eso debe ser bien duro. Eso debe ser bien duro. Pero es la decisión: o Dios o el enemigo que te está evitando crecer. Tienes que tomar una decisión. Hermano, hermana, al final de esta tremenda historia se concluye de que ese rey al que le mandaban cartas para entorpecer la edificación del templo de Dios, Dios volvió en contra. Les respondió diferente y le dijeron: miren, ustedes ahora le van a pagar tributos a ellos para que ellos hagan la obra. Así terminó la historia. Qué tremendo cuando dice la Biblia que por tu fidelidad Dios aún a los enemigos hacen estar en paz contigo. La torta se vira, aguanta. Ellos llegaron a detener la obra por un tiempo, creo que unos 2 años, y luego continuaron y avanzaron, y la obra
se terminó, la obra se hizo. Y así, en capítulo 6 de Esdras, concluyo con esto, versículo 11, usted lo lee en la casa tranquilo, desde el 4 hasta el adelante, 6 y 7, dice: cuando le mandaron la carta, la respuesta de la acusación que querían los enemigos, Dios lo volvió a bien. Dice: para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, versículo 10, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¡Qué bendición! Mandaron a destruirla, y el último emperador dijo: el que le ponga la mano a esa edificación de Dios, que va a orar por el rey, va a ser destruido y colgado. De su propia casa se va con un madero y se va a colgar ahí, para que sea de ejemplo de que eso no se toca. Hermanos, los enemigos al final van a ser vencidos. Amén. Amén. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Ahora, ¿serás fiel a Dios? No sucumban ante tus enemigos. Dios está con nosotros y no va a permitir que ningún enemigo de la fe venza, porque mayor está Dios que está con nosotros. Nuestro poder se perfecciona en la debilidad. Dios es bueno, aunque estemos en un momento de sufrimiento y de prueba. Al final tenemos la victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.